Hoy quiero compartirles algo que Dios ha preparado en mi corazón para ustedes, para que pueda compartirles definitivamente sobre algo maravilloso que Dios tiene. Y para esto yo quiero que podamos abrir nuestras Biblias. Aquel que no ha traído su Biblia, no abra su teléfono. No, hay algunos que ya tienen en su teléfono. Por eso en algunas iglesias se dicen, abran sus Biblias y abran sus teléfonos, ¿eh? Pero solo es para leer las escrituras porque tiene que estar escrito. Y definitivamente en este capítulo, no sé si usted ha podido percatarse, pero yo quiero leer una parte que es importantísima en la palabra de Dios, que Dios quiere hablarnos de varias cosas puntuales. Está en el libro de Eclesiastés, primero en el capítulo 5, a partir del verso 8. El libro de Eclesiastés. Si usted no ha traído su Biblia, le voy a prestar la grande aquí atrás para que usted vea, por favor, porque es bueno que usted lea lo que está escrito. Y dice Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yendo tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todos los hombres a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Cuando comencé a leer esta parte de las Escrituras, comencé a ver que comienza con varias cosas en las cuales parece que desanimara el corazón, porque no sabes que si trabajar o no trabajar es bueno, o si tener plata o no tener plata es bueno. Y comienzas a cuestionar en tu corazón de decir, entonces, ¿qué es lo bueno que tengo que hacer? ¿Dónde está el secreto de lo bueno? ¿Dónde está ese don de Dios que hay que comer, beber? No estoy diciendo emborracharse, cuidado. Cuidado, algunos digan, ves, en la Biblia dice que hay que beber. No, beber es una cosa, emborracharse es otra. Por lo tanto, también dice que estas cosas son don de Dios. Y yo quiero pararme ante esta realidad y ante la verdad de Dios para poderla entender.
Cuando uno se pregunta y dice, pero ¿cómo vino esta palabra? ¿Cómo vino esto? ¿De quién fue ese razonamiento o de quién fue esa inspiración? Entonces yo veo en la Biblia que Eclesiastés escribió un hombre sabio que Dios dijo que nunca iba a haber otro igual que él. Estamos hablando de los mortales, que no iba a haber uno más inteligente que él. Y este fue Salomón. Salomón, el hijo de David, fue un hombre el cual experimentó una sabiduría que Dios le había dado, porque la Biblia nos relata que él le dijo: pídeme lo que tú quieras, Salomón. Y Salomón le dijo: quiero que me des sabiduría y un corazón entendido. De nada basta tener sabiduría si no tienes un corazón entendido. Estos dos van uniditos. Hay mucha gente que dice que es sabia, pero no es entendida. La persona que es sabia, la palabra sabiduría viene del saber las cosas. Pero un corazón entendido es aplicar esa sabiduría en todo tiempo y en todo momento. Muchas veces se ha confundido dentro de la congregación que el ser entendido es hacer las cosas simplemente para agradarlas a Dios. Pero yo quiero decirle que Dios le ha dado una sabiduría para moverse en esta tierra, para usted hacer las cosas en esta tierra. Le ha dado una capacidad para que usted se desenvuelva en esta tierra y aplique esa sabiduría de parte de Dios para las cosas que tienen que ser hechas. Entonces, comienza a llamar mucho la atención de mi corazón cuando Dios en Génesis capítulo 1 comienza a ordenar la tierra y a crearla la tierra, poner en su magnificencia y comienza a hacer cosas increíbles. Si usted se va a Génesis capítulo 1, podrá entender lo que le estoy diciendo, porque si usted se da cuenta, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, cuando había un caos y una anarquía en el planeta, dice que todo estaba desordenado y vacío y las tinieblas estaban en la faz del abismo, y dice que todo estaba lleno de agua y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios primero? Primero no, Dios agarró y dijo: ya, agua, muévase, tinieblas para aquel lugar. O sea, no empezó por esa parte. Empezó por la parte más importante, que es la luz. Pero no estamos hablando de la luz del sol. No estamos hablando de la luz artificial, que el hombre piensa que ha creado esta luz artificial y que a través de esta luz artificial él va a poder mirar todas las cosas. Pero quiero decirles que la gente, aunque esté con la luz artificial más grande, la ceguera está en los ojos, no está en la luz donde nos ilumina, porque Dios nos ha dado que nuestros ojos son lámpara de nuestra alma, y nuestra alma tiene que ser saciada de todo bien. Escuche bien, saciada de todo bien. Por lo tanto, cuando Dios dice, el verso 3, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí parte algo muy lindo: sea la luz. No dice se haga la luz, sino dice sea la luz. En ese caos, fíjese, en ese caos de tinieblas, de todo, menciona que el Espíritu de Dios está dando vueltas sobre la faz del abismo. Pero cuando dice sea la luz, ahí vemos al verbo, que es Jesús después, aparecer en escena: sea la luz. Y Él aparece. Por eso Jesús, cuando vino a esta tierra, dijo: yo soy la luz. Yo soy la luz, y mientras permanezcan en mi luz, caminen ustedes. Entonces, sea la luz, no es que lo creó, sino que Él apareció. ¿Para qué? Fíjese esto: y vio Dios que la luz era buena. Se va a acordar de esta palabra, buena o bueno, ¿sí? Se va a acordar porque le estoy diciendo algo muy importante. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día. Si se fija, por primera vez en la Biblia va a aparecer la palabra día, pero con mayúscula, no con minúscula, con mayúscula, que se refiere a alguien importante, no a algo importante. Sea la luz, dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, también con mayúscula. Y fue la tarde y la mañana un
Día con minúscula aparece. Cuando se refiere al día como tenemos nosotros, es con minúscula, pero cuando se refería a esa luz de día, se refería a alguien importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, a partir de ese momento comienza a ordenarse todo, comienza a ponerse las cosas, porque Dios comienza a hablar. Él es el verbo viviente, el que habla, la palabra que tiene vida, que crea, que hace cosas. Entonces, a lo que me voy, si usted se fija, aparece esa palabrita muy importante: era buena. Si nos seguimos caminando en esto, en el verso 8 dice: y llamó Dios a la expansión de los cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Sigue hablando de día con minúscula. Pero si nosotros nos vamos hasta el final, que en el verso 14, vamos a ir al verso 14, ahí es donde dijo Dios que se hiciera el sol, la luna y las estrellas. ¿Pero para qué era? Esto es lo importante. Dijo luego Dios, verso 14: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Mayúsculas no, minúsculas. Día y noche. Y sirvan de señales. ¿Para qué? Para las estaciones, para días y para años. En otras palabras, Dios dice: hijo, usa este calendario. Así se va a mover la tierra. ¿Pero qué es? Verso 16: e hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor que se señorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche, que es la luna. E hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos. ¿Para qué? Para alumbrar sobre la tierra. Y aquí el sol, la luna y las estrellas solo sirven para iluminar ¿qué? La tierra. Pero el que ilumina los corazones es Jesucristo nuestro Señor. Y lo que nosotros necesitamos es la luz del Señor para que ilumine nuestras vidas y podamos entender. Ahora, si se va un poquito más abajo, cuando ya culmina el Señor haciéndonos a nosotros, haciéndonos a todos en el sexto día, voy a leer solo el verso 30 y 31. Y dice: y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, se van a acordar, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Curiosamente ahí aparece de otra vuelta la palabra: y era bueno, en gran manera, y era bueno. Buscando un poquito para poder entender esto de la palabra bueno, me llamó la atención cómo Jesús vino a clarificar muchas cosas en esta tierra. Si se acuerdan, en el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo se le acerca, él le dice algo muy maravilloso que había comprendido, aunque no entendía el plan de salvación, sino que le dice: Rabí, que quiere decir maestro, le dice: Rabí, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. ¿Cómo como maestro? Para enseñarnos. Un maestro tiene la capacidad de enseñar. Y eso era lo que Jesús había venido para el pueblo judío, para enseñarles primeramente y después para enseñarnos también a nosotros. El enseñar, pero enseñar algo que necesitamos saber. Y hoy día yo quiero centrarme sobre esta palabra bueno o buena. Un día Jesús está caminando en medio de las cosas que está haciendo, milagros, sanando, haciendo liberaciones, todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo, descrito en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en uno de estos pasajes está caminando y hay un muchacho que lo ve caminar a Jesús con ellos. Este joven se acerca y le dice: maestro bueno. Escuche bien: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Fíjese, el muchacho tenía una inquietud. Él quería alcanzar la vida eterna, pero él viene y le dice: maestro bueno. Para mucha gente no hubiera tenido importancia que le llame así, y más aún sabiendo que si Jesús es el Hijo de Dios, claro que es bueno. Pero ahí Jesús contesta algo que tiene que llamar nuestra atención. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno?
Si no hay uno en esta tierra, solo Dios que está en los cielos. Si nosotros tomamos esa parte de las Escrituras y la queremos desmenuzar para saber qué es lo que es esto, ¿por qué dice que no hay en la tierra uno bueno, sino solo que está en el cielo, el Padre? Entonces, buscando en un diccionario, usted si puede hacerlo, busca el significado de la palabra bueno, primero en el hebreo, para entender lo que decía Dios en el Génesis capítulo 1, ese bueno y en gran manera bueno, bueno y bueno, ese término que va empleándose en la Biblia. Encuentro yo que esta palabra, primero, si se dan cuenta, es una palabra que tiene como pronunciación tov, o sea, T-O-V chica, tov. Pronunciación, porque la escritura es muy diferente en el hebreo, porque son figuritas. Pero para su pronunciación es tov. ¿Y qué quiere decir esta palabra tov? Aunque usted no crea, es bien impresionante, porque dice que la palabra tov, o sea, bueno, significa funcional. Y yo me detuve diciendo, a ver, un momento, ¿eso significa bueno, ser funcional? Sí. En otras palabras, ahí pude comprender que cuando Dios estaba haciendo la tierra y dijo, esto es bueno y en sobremanera, esto es funcional y bien hecho. En otras palabras, la tierra, mis hermanos, Dios la creó capaz para funcionar en todo. El que lo destruye somos nosotros. Cuando Dios te hizo a ti, te hizo bueno. Ahí dice bueno en gran manera, porque era el sexto día también. Entonces te hizo tan funcional que tú estás preparado no para ser bueno, sino ¿para qué? Para que hagas buenas obras, para que hagas buenas acciones, para que hagas cosas buenas pero agradables a los ojos de Dios. Entonces yo comienzo a comprender y digo, Señor, tú no esperas que yo sea bueno, sino que la capacidad que Dios me has dado para crear esta produzca, porque soy tan funcional, o sea, soy tan perfecto que puedo producir esto. Entonces cuando Jesús dijo, solo hay uno bueno allá arriba en el cielo, eso quiere decir que Dios es perfecto, pleno, que para Él no hay nada imposible. De Dios nunca va a emanar algo que destruya al ser humano. De Dios no va a salir error. De Dios no va a salir falencia. Dios no se va a equivocar, porque Él es el bueno. Por eso Jesús dijo, no hay ni un bueno en esta tierra, solo Dios que está en el cielo. Pero Dios dice algo, que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. Eso quiere decir que nos ha provisto de estar en esta tierra funcionalmente capaces para producir cosas buenas, no malas. Pero el día en que el hombre comió del árbol del huerto, ese día, que de una vez se van a olvidar, no es manzana, no es peramota, no habla qué clase de fruto. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que la mujer, cuando le habló la serpiente, le dijo, si tú comieras del fruto de este árbol, serás como Dios. Y ella dice que miró y codició el árbol, no codició el fruto. La mujer no quería comer un pedazo, quería el árbol entero. Si usted se da cuenta, su petición, o sea, el diablo lo que le estaba subyugando, la mujer llegó a entender en su cabeza que lo que a ella le iba a importar quería ser como Dios. Y eso era imposible que sea, pero era funcionalmente para esta tierra, tan capacitada como el varón para hacer buenas obras. Por lo tanto, ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos sucede ahora a nosotros para poder entender de que tenemos eso, pero por qué hacemos lo malo? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas? Y si ustedes le prestan un poquito más de atención a lo que quiero hablarles, la Biblia fue traducida. Alejandro el Magno llevó los manuscritos a Alejandría en Egipto, donde fue la biblioteca más grande y la más principal en esa época, y hasta ahora sigue con vestigios.
llevó las escrituras del Antiguo Testamento y las tradujo al griego, porque estaba en hebreo y parte de arameo, que el libro de Esther tiene un pedacito. Lo tradujo y lo tradujo al griego. Después de esto, ya pasados los años, ya no hay el imperio griego, pero quedan esas cosas. Viene el Nuevo Testamento cuando Jesús está, y en ese tiempo ellos se mueven con el griego koiné, el griego común. Y este griego hace que se vuelva algo tan importante que cuando hacen el Nuevo Testamento y lo escriben en griego. Después juntan los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, en uno solo y en griego, y de eso traducen. La primera traducción que sacan, que son los primeros siglos, lo traducen al latín. Y cuando tú buscas en el latín la palabra bueno, no sé qué hicieron, porque no entendí, porque viene de un vocablo buenus, creo, buenus, que quiere decir hacerse de enemigos. Entonces, yo no puedo sacar una riqueza de lo que Dios dice. No es que Dios quiere que tú seas bueno para que te hagas enemigo de otras personas. No es. Sino que eres bueno, estás preparado para toda buena obra. El cristiano no es algo especial, sino que el cristiano transformado por Dios vuelve a su inicio, se vuelve tan funcional que el fruto que sale de su vida, todo tiene que ser bueno. Pero ¿qué pasa con nosotros, los que estamos caminando en Dios? Que a veces sí y a veces no. Algo está fallando dentro de ti. Algo no está en su lugar. Y vamos a empezar a descartar algunas cosas. En el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo comienza a dar una enseñanza tratando de llegar a eso de decir, bueno, yo pienso que es esto. El apóstol Pablo se había convertido al Señor. Pasó 3 años en Arabia tratando de entender en su vida lo que había pasado, a comprender. Dios le había hablado que él iba a ir a los gentiles y le dio una profecía el mismo día que lo cambió camino a Damasco. Pablo no podía comprender cómo hacerlo, cuál era el asunto. Entonces el Espíritu de Dios empezó a revelarle a Pablo lo que era que Dios había creado desde un principio, que por causa del pecado es lo que ahora vemos. Y entonces Pablo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, iba a poner las cosas en su lugar. Entonces lo que usted necesita para poner en su lugar las cosas, no necesita ir a buscar en internet consejos de otras personas. Lo que tiene que buscar es el consejo de Dios, leer la Biblia. En la Biblia le va a decir todo lo que usted necesita para poder entender lo que pasa en usted. Y si usted empieza por Génesis, va a empezar por esa palabra llamada bueno. Porque si usted se da cuenta, cuando Dios comenzó a hacer las plantitas, el sol, la luna, los animalitos, las aves y todo eso, ¿qué estaba creando Dios? Algo bueno. En otras palabras, algo funcional, algo que iba a funcionar. Pero después del pecado, empieza a producir cosas diferentes. ¿Se acuerdan cuando el Señor en el capítulo 3 le dice a Adán: por tu culpa, por haber escuchado a tu esposa, por tu culpa, maldita será la tierra, te producirá cardos y espinos? Esto quiere decir que Dios no había planeado crear los cardos y espinos, palabras o que sea plantas que son inservibles, plantas que no dan fruto. Por más que tú hagas lo que hagas, no dan fruto. Servirán para cercar una casa, para lastimar a personas, para ponerle una corona de espinas al Señor, pero nada de fruto, nada de alimento, nada de comida, nada de bien ni para vestirte. Por lo tanto, el Señor dice: te producirá esto. Segundo, le comienza a decir: ¿sabes qué? Con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Eso quiere decir que el trabajo que iba a ser bueno por Dios, ahora se había traslocado y el trabajo se iba a volver en un mal.
Y ahí es donde nosotros, los creyentes, vamos a empezar por partes. Comenzamos a convertir en algo malo lo que era bueno de Dios. Primero, tu vida. Tu vida tiene que ser buena. Tu vida es en gran manera creada por Dios buena. Y eso quiere decir que tú estás funcional para producir todo lo mejor, no para producir mal. Dios no agarró y dijo, lo hago funcional para que un día se porte bien y mañana sea un diablo. Nunca te hizo Dios así. Pero ves en tu vida que hay una conducta media rara. ¿Por qué? Y esto es extraño. Imagínese el trabajo, dice la Biblia, Eclesiastés, que es regalo de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos ese trabajo. Y comenzamos a tomar de lo bueno de ese trabajo. A través de eso, lo que leímos en Eclesiastés, que los campos para el rey también son importantes, porque vive del campo. No es que tiene este terrateniente, sino que esa comida también él necesita para comer, aún siendo rey. Ahora, Dios lo que quiere que nosotros entendamos es de que ese trabajo que Dios te ha dado no puede ser que se convierta en algo que te estorbe para hacer lo bueno con Dios. No puede ser que ese eso bueno que es un trabajo, un regalo de Dios, se convierta en tu tropiezo para hacer cosas malas en esta tierra. No puede ser que ese bien que Dios te da, que un día tú puedes tener ese dinero y comprarte una casa, la conviertas esa casa en una cosa que no es buena. No puede ser que Dios te bendiga tanto que tú, que estabas trabajando dependiendo de alguna persona, un día Dios te ha bendecido tanto que ahora tú eres el propietario, tú eres el dueño, tú eres el que llevas el negocio. Comiences a sojuzgar a la gente que estás empleando, que gracias a ellos también tú tienes lo que tienes. ¿Por qué producimos mal? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí viene Eclesiastés, donde dice que algunos trabajan en vano. Desnudos han venido a esta tierra, desnuditos igual se van a ir. A mí me sorprendió lo que un día me enteré bajo la historia, lo que hizo Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, es impresionante ver a ese muchacho con una capacidad tan tremenda, aunque no era cristiano, pero no eran las cosas cristianas que hacía. Pero si vemos en los logros humanos, Alejandro el Magno a sus 33 años ya había casi conquistado todo lo que en ese tiempo era el mundo más importante. Ese hombre fue y batalla tras batalla ganaba, todo lo tuvo en sus manos. Y dice que a los años 33, cuando él ya tenía esa edad, se deprimió porque ya no sabía qué conquistar, ya no había dónde ir. Y empezó a pasar una vida corrupta en su corazón y con muchas cosas, y terminó muriéndose con esa juventud. ¿Para qué conquistó todo si no lo disfrutó de nada de eso? Y él agarra y dice, quiero que hagan algo cuando yo me muera. Él había puesto en su cabeza, él ya había entendido. Dijo, cuando me muera, por favor van a hacer esto. Cuando me lleven para enterrarme, quiero que saquen mis manos del lugar donde estoy. O sea, en otras palabras, si fuera en este tiempo en el ataúd, saquen mis manos, que se vean afuera. Y cuando vayan caminando, que la gente vea. Segundo, los que estén conmigo cargando esto y por detrás sean médicos. Y por más atrasito, cargando todos mis tesoros que yo tengo o lo que vale para mí. Entonces se hacían llevar. La gente decía, ¿qué le pasa a este loco? Y entonces todo tenía un significado. Él había logrado entender que en esta tierra tuvo todo, pero se iba con las manos vacías. Que habían médicos a su alrededor, pero no le pudieron dar la vida. Y tercero, todas las riquezas que él había acumulado se iban a quedar en esta tierra. Este hombre entendió que lo bueno de un hombre es hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Imagínense, nosotros llegamos a la cumbre. ¿Para qué hemos llegado? Para adorarlo a Dios. Tú estás
funcionalmente capacitado para adorar a Dios. Todo lo que respire, alabe al Señor, dice. Pero cuando tú llegas, estás condicionando a lo que quieres adorar. Ay, no, levantar las manos no me gusta. ¿Acaso es cuestión de gusto? Ay, esa cancioncita no me cae. No es que te guste a ti, al que tiene que gustarles a Dios. Tú tienes que levantar tus manos sin iras ni contiendas. Tú tienes que hacer lo bello y lo precioso que es para Dios. El otro día con mi esposa estábamos charlando y así en medio de lo que estábamos era medio oscuro y escuchamos cantar a un pajarillo. Y le digo a mi esposa, oye, ¿escuchas? Y ella, ¿qué cosa? No se percató. Escucha. Y entonces volvió a cantar ese pajarillo. Le digo, eso, ¿por qué crees que estará cantando? Y muchas veces nosotros pensamos que las aves cantan porque tienen hambre. La Biblia dice que ellos no tienen ni graneros, ellos no siembran, pero Dios les da el alimento. Ese pajarillo canta porque es lo único que ha sido preparado para él, para hacerlo. ¿Sabes qué? Ese pajarillo no canta para nosotros. Dios le ha dotado de algo tan lindo que lo hace para Dios. Tú levántate a la madrugada antes de que despunte el alba y vas a escucharlos. En el campo es formidable. Aún los cuervos con su voz ronca igual hacen, hermano. No es cuestión del sonido, es de lo funcional que ellos son. Tan precioso era esto que nosotros tenemos que entender, hermanos, que usted, si está pensando que viene por bueno a la iglesia, creo que ahora lo va a comprender bien. Usted viene porque realmente, si entiende la palabra bueno, usted está capacitado para hacer eso. Usted no le está haciendo el favor al pastor. Usted no viene porque hay que ir a la congre. No, usted, si entiende que bueno quiere decir funcionalmente apto para hacer cosas buenas, entonces usted está haciendo lo que tiene que hacer. Cuando usted lee la Biblia, ¿por qué lo hace? No, es que quiero averiguar, a veces me confundo con los extraterrestres. No, un rato. ¿Sabe por qué es? Porque su corazón, su espíritu necesita de eso. Mateo capítulo 4, verso 4. Cuando el diablo lo tentó al Señor Jesús, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, tu espíritu necesita de ese alimento espiritual. Y quiere decir que si tú eres bueno, funcionalmente estás capacitado ¿para qué? Para recibir eso. Te es imperioso recibir eso. Pero ¿qué pasa que no es tan importante en tu vida? ¿Qué es lo que te está cautivando? ¿Por qué está pasando estas cosas? Ahora, quiero que se vayan al libro de los Reyes. Una de las cosas también que debería llamarnos la atención es que en el libro de los Reyes empieza una parte muy importante, un modelo, ¿sí? Primera de Reyes capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 10. Usted sabe, mediante la historia de Israel, que los reyes, ¿por quiénes fueron puestos? Si usted ha leído la Biblia, los reyes que van a ser puestos no fueron puestos por Dios a un principio, sino que, hablando del pueblo de Israel, sino que el pueblo le dijo a Samuel, el profeta de Dios, el vocero de Dios, la persona que los ayudaba y los guiaba hacia Dios, le dijeron, Samuel, queremos un rey como tienen todas las naciones, queremos un rey como ellos. Entonces Samuel dice que llora porque él entiende y dice, ¿cómo puede ser posible que busquen en su vida, en este pueblo, que gobierne un hombre que es
fallido por su conducta de pecado, que no está utilizando lo que Dios ha hecho bueno, o sea, que no lo ha hecho con toda la capacidad funcional para hacer las cosas, y desechen a Dios. Entonces dice que él lloraba y lloraba. Y entonces Dios le dijo: ya basta, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Pero ve y diles a ellos que el rey que estará en su lugar, que el rey que pondrán a él, se va a aprovechar de su casa, les va a quitar sus bienes, va a diezmar de sus cosas, las va a poner a tus hijas de perfumadoras, de peluqueras, de eso las va a poner, y a las otras de cocineras. Y le comienza a describir Dios de lo que iba a hacer ese rey. ¿Sabes qué dicen estas personas? Queremos rey. Santo Dios. Entonces Dios dice: ya. Y Dios lo ayuda todavía. Agarran y lo eligen a Saúl. Saúl, Dios pone a Saúl, un hombre alto, simpático, todo lo que tú quieres. Pero Dios le muda el corazón a Saúl. Pero aún mudado su corazón, él no entendió que estaba capacitado para hacer lo que Dios manda. Él hizo lo que él quería. ¿Y sabes qué? Desechó la palabra de Dios. Fue el primer desobediente de los reyes. ¿Y qué hizo? Lo malo ante los ojos de Dios. Dios se provee de otro rey, que es David. Y si tú ves en la Biblia, David, aparte de que usted se acuerde de: ay, sí, pero es que ese se metió con Betsabé y agarró y lo fulminó a su marido, a Urías el Eteo. Díganme qué cosa más hizo David. Díganme qué más hizo ese hombre de Dios. Ese hombre era increíble, que aún ni sus hijos le entendían. Él entendía la misericordia de Dios. Y Dios comienza a enaltecerlo de tal manera de que le dice: David, imagínese a Dios diciéndole: David, nunca va a faltar un hijo si obedecen a lo que tú has hecho. Nunca faltará en Israel de tus descendientes que gobiernen a este pueblo. No va a faltar, David. Nace Salomón. Salomón lo va a capacitar el Señor. Va a tener lo que Dios le está dando, pero él es responsable de sus actitudes. Quiero leer esta parte para que usted entienda. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. ¡Wow! Usted se puede dar cuenta que si usted ha entendido que está capacitado y hace lo bueno, ¿cuán grande va a ser el efecto que usted va a causar sobre su familia? Deje de soñar que quiere hijitos buenos, hijos que salgan, que sean airosos, que sean... No. Si usted hace lo que Dios manda, sus hijos recibirán esa bendición. Y sus hijos sabrán que ellos también funcionalmente están para hacer lo que su padre o su madre hicieron, porque es posible. Pero si ellos son criados en una casa donde le dicen: es que ¿quién no comete errores? Es que, como algunas veces yo escuchaba en mi casa, y yo también cuando antes de casarme decía eso: ¿y por qué tomas tanto, hijo? Pero mamá, trabajo todo el tiempo, y después un esparcimiento espiritual se necesita. Salir con los amigos, tomarse unos tragos, eso es bueno para... Y la mamá, el papá empezaron a decir: sí, es bien sacrificado, tiene que hacerlo. Cuando empecé a entender de las cosas que pasaba, papá,
¿por qué tomas tanto? ¿Por qué tienes tantas peleas? Papá, no debes tomar. Sí, hijo, a veces soy débil. Cuando un día ese débil había estado creando un hijo débil, y ese hijo apareció borracho en una temprana edad. Él había pensado que era normal, porque papá decía que era una cosa de debilidad. Bueno, y ni modo, hay que vivir con la debilidad. Y volvió borracho por primera vez. Y papá dijo, ¿qué te pasa a vos para que vuelvas en ese estado? ¿Cómo vas a tomar? Pero papá, vos tomas pues. Usted se calla, yo soy su padre, sé lo que hago. Y la capón. Qué triste. Qué bello hubiera sido. Qué hermoso hubiera sido ver a mi papá tan funcional que no pasaba, no hacía esas cosas. Yo no hubiera necesitado enseñanza, solo hubiera necesitado mirar ese espejo y hubiera sido diferente. Y le hubiera preguntado, oye, ¿por qué eres tan anormal? Los otros son medio raros, pero tú. Es que yo he aprendido y he entendido que Dios me creó bueno, me creó funcionalmente para hacer lo bueno. Entonces yo hubiera captado. Gracias a Dios las cosas que han pasado en nuestro hogar, que cuando Dios tocó nuestras vidas con mi esposa, pregúnteles a mis hijos si un solo día, desde que son pequeñitos, por decirles 2 añitos máximo de mis hijas mayores, hayan visto a sus padres borrachos. Ni una. Pero no es porque yo soy wow el pastor. No era pastor. Era un hombre que asistía a una iglesia y que comenzó a abrir su entendimiento y decir, eso quisiera, eso anhelo, Señor, de esa forma quisiera vivir, quisiera ser así, quisiera. Y mi esposa igual. Y Dios tocó nuestros corazones y se hizo realidad. Deberíamos estar entendiendo que estamos preparados para ser buenos. Y aquí en Reyes, cuando este hermoso padre llamado David hizo que Dios, viendo a David, dijo, su hijo, le voy a dar la oportunidad, lo voy a llevar, y su reino lo afirmó, dice. ¿Saben qué? Con David fue una conquista. David salía a la guerra, peleaba contra los filisteos, con todos los que... y dio grandes victorias Dios. Llega su hijo y su hijo no va a pelear, sino que le va a afirmar su reino. Si tú vas a pelear para el bien de tu casa, tus hijos van a disfrutar de lo que tú has vencido. La victoria va a venir a través de ti y va a traer bendición para tus hijos. El reino de tu casa no es que vos seas, sino ese reino de Dios impuesto en tu casa va a ser afirmado porque Dios está ahí. Y mire, verso 13. Entonces Adonías, hijo de Agit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Y él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte. Y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. ¡Wow! Oh, Dios mío. Ahora
yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisac, sunamita, por mujer. Y Betsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle de Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Ay, hermanito, qué hermoso esto, ¿no? ¿Se ha dado cuenta lo que pasa, cómo honraba a su madre? Mire la honra que le daba Salomón, porque él sí tenía bueno también de su padre, había aprendido. No es, hermanitos, por favor, no es que nos enseñen buenos modales, no es que nos enseñen a ser educados. Nosotros estamos capacitados para ser buenos. Tenemos todo eso. Tenemos eso para ser bueno. Y si no se ve es porque algo está impidiendo. ¿Y sabe cuál es su serio problema? Sería muy lindo decirle ahora, mire para arriba. Y pueda mirar que hay una cosa aquí llamada mente que se opone con todo. Porque usted para hacer algo lo piensa en vez de dejar y hacer lo bueno. Porque usted está capacitado para eso. Tiene toda la capacidad para hacer lo bueno. Y mire aquí, llega su mamá y ¿qué hace? Él es el rey, pero es su mamá. ¿Qué hace él? Se postra delante de su mamá en reverencia. ¡Oh! ¿No? No estoy criticando, pero muchas veces tenemos que saber que nuestros hijos también están preparados para estas cosas buenas. No es que agarren y se postren ante nosotros. Oh, Pastor Alejandro, llega su hija Sarita. No es así. Pero sí es la honra, ¿no? Mientras los hijos llegan, hola viejo, ¡pah! ¿Cómo estás? Hola vieja, ¿has hecho algo para comer? No estoy criticando. Pero sabes que hay un ambiente de mucho afecto y amor que tenemos. Pero ese afecto y amor no nos permite que nosotros hagamos lo malo, sino lo bueno. Pastor, entonces, ¿qué debemos hacer para saludar? Qué hermoso es ver que cuando un hijo o una hija llega, le agarra a su papá, aunque esté con pelo blanco, un beso. Hola papito, ¿cómo estás? Oh, no se quiere desmayar. Viene la hija o a la mamá, mamita, ¿cómo estás, mamita linda? Hay hijos que apenas entran en la casa, te he llamado, no me has contestado, ay, ¿dónde estabas? ¿Ah? ¿Te necesitaba? Ay, ¿qué? Hay personas, hermanos, yo he podido vivir muchas cosas, que tienen vergüenza de llevar a sus papás a alguna reunión porque no son de ese lugar. Papá es papá, mamá es mamá. Y si tú eres un hijo de Dios, con mayor razón, porque tienes todo lo bueno y debes hacer lo bueno. Mire qué hermoso, se bajó y le digo, y se va a su trono y dice, ¿qué quieres, mamita? No, una silla, póngala aquí al lado de mi mamá, aquí, quiero hablar con ella. ¿Qué ha hecho el Padre cuando Jesús consumó la obra? Y lo sentó a la diestra del Padre, en su trono. Y ahora le va a pedir. Y mire cómo le pide la mamá. Vamos a ver un poquito para que vea si hizo lo bueno o hizo lo malo. Verso 19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. No como algunas mamás, venga, usted me va a hacer esto.
pero mamá, es que no. Usted le hace caso a su madre. ¿No es? Venga, mi hija, o el papá, venga, mi hijo, voy a hacer esto. Pero es que papá, no puedo, no puedo. ¿Qué cosa? Ahorita vas a ver cómo tome, no, y ya está, ¿no? O sea, no hay ese. Hermanos, si somos buenos, nosotros tenemos una rectitud que el papá cuando te da una orden, eso es lo que tienes tú. Así como cuando tú quieres que te escuche el papá tiene lo bueno para hacerlo recto y escucharte a ti. Deberíamos ser así. Deberíamos ser así. Pero muchas veces, ¿sabes qué? Seguimos arrastrando lo que nos enseñaron nuestros papás. Y somos tan raros que todavía lo hablamos. No hemos recordado ese tiempo, ¿no? Cuando nuestros hijos no se portan muy bien. Ahora nuestros hijos hasta escogen la comida antes de nosotros. A ver, escoge. Veremos. Yo me acuerdo que mi hermana era chistosa. Se metía un arroz, hermano. 10 minutos. Porque no quería comer, hermano. Y le decía, pero come, pues, hijita. ¿Qué cosa? Le decía, no es bueno hablar con la boca llena. Con un arroz le tomaba el pelo a mi mamá. ¿Y sabes qué comía? 1 hora. Era la última en querer levantarse. ¿Y sabes por qué quería levantarse al último? Para guardar su plato que no había comido. Entonces mamá, esta me está tomando el pelo. Siéntese, mi hijita, hasta terminar. Yo me voy a sentar con usted. 3 de la tarde, 4 de la tarde, hasta que le hizo comer. Hermano, nosotros nos trataban los papás muy diferente. Padres, quiero poner en sus corazones. Tú hayas sido criado por un papá riguroso, tus hijos no tienen la culpa. Tú hayas sido criado por una mamá que le han dado palo desde que nació hasta que se casó, tú no tienes la culpa. Los hijos no tienen la culpa. Y hoy en día hablamos dentro de la casa justificándonos lo malo que nos ha pasado a nosotros, porque nuestros padres no eran esos buenos, sino eran esos malos, pero estamos esperando el resultado de hijos buenos. Y sabes que si tú no pones un alto a esto a tiempo, aunque no estés presente, y si estás presente va a ser bonito, porque vas a ver que tu hijo o tu hija va a hacer con su hijo y con su hija lo mismo que hiciste contigo. Y ¿sabes qué? Vas a volverte medio raro porque no te gusta aceptar y decir, ¡ay, qué barbaridad! Yo no te he enseñado eso. Y la otra dice, pero tú me pegabas. No le digas así a la guagua. Ahora, en esto de los reyes, mire, le hace una petición. Qué mujer más increíble, ¿no? Puedo hacerte una petición, sé que no me la vas a negar. A ver, esperemos, mamita, ¿qué es lo que quieres? Verso 21. Y ella dijo, dese a Abisag, sunamita, por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag, sunamita, para Adonías? ¿Cuál es el motivo, mamita? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Wow. ¿Sabes qué era lo que estaba haciendo Adonías, su hermano? Es que no aceptaba que él fuera el rey. Como lo dijo a su madre, ¿sabes qué? Tú sabes que eso me correspondía, y bueno, por Jehová se lo ha dado a él. Qué triste que en un hogar no sepamos aceptar lo que Dios ha dado y querramos hacer como nosotros deseamos. Dice que los hijos son herencia de Dios para los papás.
Papás, ¿por qué hacemos diferencia en nuestros hijos? Yo jamás. No seas mentiroso. Los escuchas a los papás. Yo no tengo ningún preferido. Hermano, si tú fueras bueno, darías su lugar a tu hijo mayor que lo tiene. No es que los trates también a todos por igual, en el sentido de respeto. No es que ahí, se imagina, parecería que el hijo mayor que viene a ser autoridad, su hermano lo trate como con la suela de su zapato. No, mijito, usted está rompiendo un orden establecido por Dios. ¿Se imagina? Con mi hermano, con mi esposa, si hubiera sido así, ¿no? Voy a tratar de mostrar algo que parece irrisorio, pero si fuera así, ¿no? Agarramos, nos casamos con mi esposa y decimos, ahora vamos a tener un hijo. A ver, vamos al supermercado, como si fuera así, ¿no? Ir al supermercado, a ver un hijo. ¿Cuál va a ser el primogénito? ¿Cuál te gusta? A mí me gustaría ese. Y el otro dice, no, a mí primero, ¿no? No hemos ido a escoger nosotros. Nació porque Dios lo permitió. Que él deseche la bendición como Esaú, su problema. Que sea como Jacob, que desea la bendición de Dios, que es bueno. Pero él va a decidir. Pero tú no decides en las cosas que Dios ha puesto. Si tú eres un padre recto, le vas a dar el lugar que es. Y sería tan triste que así como pasó con Jacob, que buscó la bendición de Dios, su hermano se enojara y quería matarlo, ¿no? Miren el comportamiento de cuando lo llaman a Moisés. Moisés era el menor, su hermano era Aarón, el mayor. Pero cuando Dios lo levanta a Moisés, el menor, viene y le dice, va a venir tu hermano Aarón a recibirte. Y cuando llegan y en el desierto se encuentran para ver el plan divino de Dios, ahí Aarón le dice, oye, ¿por qué te ha escogido a vos? Mira, es raro Dios, ¿no? Vos un asesino, yo en la casa cuidando a la mamá, esclavo y todo, y a vos te da, oye, que seas el salvador del pueblo. Bueno, esto no funciona, no. ¿Qué hace Aarón? Dice, hermano, yo lo voy a hacer. Ese hermano mayor estaba bajo la autoridad de Moisés, delegada por Dios, pero seguía siendo su hermano mayor y lo honraba. La esposa, escuchen, si a mi esposa le da un ministerio y a mí no me lo da, mi esposa va a ejercer el ministerio, pero no va a perder que yo soy la cabeza de su hogar, soy su autoridad y yo voy a reconocer lo que Dios le ha dado. Eso debería ser así. Por lo tanto, hermanos, humanamente en nuestra capacidad nos es tan difícil hacer lo bueno. En otras palabras, dejar la maravilla de haber nacido de nuevo, que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y que nosotros seamos ese bueno, que tenemos todo para hacerlo bien. Dentro de nuestra congregación todavía seguimos peleando con eso. Tú en tu hogar, yo en el mío, todos buscando, no sé qué estamos buscando, en vez que dejar que lo bueno, que el tener lo suficiente para hacerlo. Y ahora, si se da cuenta, le va a entender lo que leímos a un principio para terminar, lo que está en Eclesiastés 5. Vamos a terminar con esto. Sé que ahora recién va a tener un sentido cabal de lo que estamos hablando. 5 verso 8. ¿Se ha dado cuenta que Salomón, cuando va a escribir esto, este libro que increíble que es Eclesiastés, va a empezar a decir, y unos trabajan y van para aquí y hacen esto, pero todo es vanidad de vanidades? Si tú quieres ser la autoridad a la fuerza en tu casa, te digo que es una vanidad. Tú no necesitas ser autoridad, ya eres autoridad delegada por Dios. Ejércela, pero ejércela bien. Y cuando tú te cases, ejerce la autoridad que Dios te ha dado.
Verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de eso. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¿Te imaginas? Tú ves esa vileza y dices, pobrecito, ¿cómo ese pobre? Mira los ojos, mira cómo le hace daño, mira cómo le hace. Y el Señor te dice, no te maravilles de eso, deja. La justicia viene del que lo puso todo lo correcto. Sobre ese pobre hay uno alto, y sobre ese alto hay otro alto, pero sobre ese alto está el alto de todos los poderosos, que es Dios. Y la justicia viene de allá para acá, no de acá para allá. Nosotros no le enseñamos a Dios, Dios nos enseña a nosotros. Dios es el que bendice nuestras vidas, no nosotros bendecimos a Dios para que Él haga algo por nosotros. Aquí claramente dice sobre ellos, verso 9, además el provecho de la tierra es ¿para quién es? Hermanito, ¿usted ha visto la maravilla en su casa? Usted no siembra ni cosecha. Hay algunos que sí lo hacen, bien lindos, y todavía bendicen a la gente. Pero la mayoría de los que estamos aquí, nosotros no sembramos ni cosechamos. ¿Qué hacemos? Compramos. A vos no te interesa si llovió o no llovió, si el campo está vacío, que la papa se pudrió o no. ¿Qué haces tú? Compras. La tierra es aunque tienen dueños, pero llega lo que tú necesitas. ¿Sabes? El mercado no lo hace mi esposa, les cuento. Tampoco lo hace el pastor. ¿Sabe quién hace el mercado? El Señor hace. El Señor es el que pone todo. ¿Se imagina si Dios manda una hambruna? ¿Se acuerdan de la hambruna que tuvo Israel? ¿Quién proveyó en pleno Egipto que hubiera trigo? Dios, para su familia. Ellos no tenían hambre, pero Dios ya había provisto. Toda la tierra es de todos. El rey mismo, está sujeto a los campos. Hasta el rey está sujeto. Y aunque el lance sujeta, pero está sujeto, ¿no ve? Verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Sabes que Dios ha dado muchos bienes a la gente, pero no el disfrutarlos. Eso es sacarle fruto. Trabajan a sol y a sombra, hermano, como loco. Trabajan y trabajan, no dan descanso a sus ojos. Están guardando, están apiñando las cosas y no están disfrutando. Hay un fin de semanita, no, todos los días disfrutar de lo que Dios te ha dado. Porque te vas a morir y tu mujer se va a casar con otro que no ha hecho nada y se lo va a gastar tu plata. Y todavía ese sinvergüenza va a decir, oye, ¿por qué dejó tan poco? ¿No podía dejarse un poquito más? O viceversa. Yo conozco una persona, hermano, que Dios le ha bendecido, tiene su auto, pero ni lo saca porque se va a ensuciar. Hermano, ya se está perdiendo la pintura tanto que lo lava. Y dice, ¿por qué lo lava si ni lo saca? A sus hijos no van a pisar la alfombra. He puesto periódicos para que no se ensucie. Ni eso pueden. Recuerdo que años antes, a personas que habíamos hablado y ministrado, hermano, tenía unas casas preciosas, pero durante toda la semana, si es que no había invitados, era toda la semana, no podían entrar al living porque estaba lustrado. Y tú no vas a entrar, está lustradito, está. Es para las visitas.
Hermano, ¿de qué sirve no sacar el fruto? También esto es vanidad. Verso 11. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Y me dicen, han aumentado los bienes y están consumiendo, y vos lo miras nomás. Ahí tengo casa, sí. Y ni siquiera habitas en eso. Uy, mira, tengo 4 autos. Y ya ni manejas 2, ¿no? Solo miras con tus ojos. Hermano, Dios te ha dado la capacidad de ser bueno. Repita, pero no ese bueno de decir como le dijo ese hombre, maestro bueno. No a ese bueno. Ya basta de ser bueno usted. Usted tiene que ser funcional. Usted tiene que funcionar bien. Usted tiene que producir y todo lo que haga tiene que estar. Para usted no es inalcanzable hacer las cosas bien hechas. Usted tiene que exigirse. Con mi esposa hemos conocido una persona que ni es cristiana. Decía, exíjase. ¿Cómo exíjase? Si tú tienes una fábrica de chocolates te va a dar. Pero no le puedes exigir que haga peramotas, pues no puede, es máquina de chocolate. Entonces, si tú eres una persona funcional, preparado para toda buena obra, exigite, porque estás funcionalmente capacitado. Exigite para ser el mejor, no para que tengas gloria, sino para mostrar la gloria de Dios en ti. Exigite, hermano. Exigite con todo el corazón. ¿Sabes qué? Este pueblo no está con eso de exigirse. Hermano, quiero que levanten la mano. ¿Cuántos se han exigido esta mañana para venir temprano? Levanten la florita. ¿Y llegaste exigida? No, a veces se han dado cuenta. Exigirnos. Perdónenme, pero eso no lo va a hacer ni grande ni pequeño. Lo va a hacer lo que tiene que hacer. Usted es funcionalmente preparado para eso. Ay, no tengo ganas de orar. No, exigite, porque estás preparado para eso. Lo que es a mí no me gusta dar a los pobres. Exigite, porque Dios te ha bendecido y eres una bendición. Lo que es yo a mi esposa no le voy a perdonar. Exigite, Dios santo. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré, dice Dios. Exigite. Ay, es que a mí no me gusta dar mucho afecto, no me gustan los melosos. Exigite. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Exigite. La fe, cree en cosas, exigite. No, voy a trabajar duro para tener una. No, voy a creerle duro a Dios porque sé que el oro y la plata es de Dios. Hermano, estamos viviendo en una cosa increíble. Tenemos una fe tremenda. Si nos exigimos como gente a creerle a Dios, lo demás va a ser fácil. Exigite en creer que tienes hijos que están bajo el gobierno de Dios. Pero sabes que tú puedes orar y Dios lo va a hacer. Pero el problema es que tú lo vas a derrumbar lo que Dios está haciendo. Exíjase en todo. ¿Sabe que cuando Dios le regale un trabajo, exija ser el mejor empleado? Sea el mejor. Y va a ver, dentro de poco usted va a ser el jefe. Usted va a estar en ese lugar porque se ha exigido. Porque usted tiene una visión de decir, no soy bueno. Soy funcionalmente apto para toda buena obra. Amén. ¿Me entienden? No, ahora, ay, es que cristiano es ser difícil. ¿Qué? Tendremos pruebas, tendremos situaciones difíciles, pero estamos capacitados para hacer eso. Ya basta de escudarnos. No puedes esperar que un señor de 60 o 70 años te diga, ¿sabes qué difícil es? Debería esforzarse para decir, ¿sabes por qué no soy? Porque no quiero hacer caso. Pero de que puedo, lo puedo. De que tengo, lo tengo. Y de que soy capaz de hacer, soy capaz de hacer. Él debería influirte a ti.
Imagínense a nuestras generaciones, de nuestros hijos, que nosotros le digamos: ay, la fe es bien difícil. Es difícil la fe, ni siquiera lo va a intentar. Ser cristiano es bien doloroso. Entonces dice: prefiero ser un buen mundano sin dolor. ¿O no? ¿Ah? Y dices algunas veces en tu casa: ¿has visto? Ese sinvergüenza ni a la iglesia va y es un traficante y tiene harta plata. Entonces tu hijo dice: hay que ser traficante para tener harta plata como él tiene, porque si voy como mi papá, así no voy a tener. ¿Has visto? Estos tienen 4 o 5 mujeres y no se hacen problema. ¿Qué estás hablando? Mire lo que está diciendo usted con sus hijos. Mire lo que está construyendo. Una torrecita, un castillo de arena que se le va a caer delante de sus ojos. Y usted va a mirar con sus ojos. Imagínese, yo he empezado con mi pequeño negocio y mira lo que he prosperado. ¿Qué crees que has creado con ese muchacho? Que todo es posible para aquel que cree, que él lo va a hacer. Hijita, no te preocupes tanto. Yo sé que los estudios son medio difíciles. Yo hacía chanchullo. Pero hay un lenguaje medio raro. Hermanos, ¿qué estamos construyendo? Por eso yo quiero ponerles hoy en su corazón y ponerles así algo que tú tienes que ser el primero en creerlo. Tú eres funcional para hacer todo lo que Dios te manda en la Biblia, sin esfuerzo. Tú puedes hacerlo porque Dios te hizo para eso, para ser obediente, para ser un testimonio, para ser un reflejo de la grandeza de Dios. No solamente para que yo soy cristiano, sí, soy de paraíso de fe, te cuento, ya hemos llegado al paraíso. Por fe ya estamos en el paraíso. No. Lo que es, yo no leo la Biblia porque mi pastor me dice. No, hermano, por favor. Si pudiera Dios ilumbrarnos ahora, en este salón hay gente que está sufriendo. Mucha gente está sufriendo. Y está sufriendo porque ellos no hacen más de lo que quieren hacer. Porque no son esas personas que han tomado en serio de ser tan funcionales. Que el día que tienes que atender a tu hijo de 4 años, tienes la capacidad de volverte como él para jugar con él. Que tú tienes la capacidad de que cuando tu hijita que está por empezarse a pintar, en vez de que la critiques o le digas: no seas eso, filisteo incircuncisa, en vez de decirle eso, tienes la capacidad de llegar a su corazón, porque tú tienes todo para decirle qué es lo bueno que tiene que hacer. Ya basta, padres, de decir malo, bueno, feo, cristiano. O sea, somos los más fregaditos. Pero no nos hemos dado cuenta que tenemos todo lo bueno para inculcar a nuestros hijos. Y saben que los hijos tienen que aprender de que Dios los ha hecho también a ellos tan funcionales que podemos pensar lo mismo. Amados, Dios ha venido a darnos una buena noticia. Tú has sido creado por Dios. Eres funcionalmente apto para hacer toda buena obra. Ya basta de escuchar en la iglesia lo que es: yo no he tenido afecto porque mi padre no me dio. Pues hazlo tú, porque tú estás capacitado para derrumbar y dar lo que no te dieron, porque es mejor dar que recibir. A mí no me dieron ejemplo mis papás. Tú dale ejemplo a tus hijos. Mi papá no sabía trabajar. Trabaja tú. Enséñale. Enséñale con amor de que él está capacitado para hacer. Si no quiere hacer es porque es un flojo, un cómodo, entre comillas, sinvergüenza. La misma Biblia para algunos es muy gravoso. Dice la Biblia: el que no trabaja, no coma. Ay, es que pastor, no puedo trabajar. ¿Qué? Yo he visto a maridos que tal vez no han podido conseguir dinero porque se les ha cerrado las cosas, pero han sido unas ayudas en su casa como otros ni siquiera lo hemos sido.
Hermanos, nos pondremos la camiseta en la casa. Somos un equipo, ¿no? Hermano, en nuestra casa tiene que haber un solo equipo. No, yo soy de este, yo soy del otro. Por eso hay tanta pelea. Estamos jugando quién gana el campeonato de la casa. Todos nos pondremos la camiseta. El día, hijito, el día que tú tiendas tu cama, lo estás haciendo por tu familia. El día que tu mamá y papá tiendas la cama de tu hijo, lo estás haciendo por tu familia. No es obligación, es ponerse la camiseta. El día que agarre una escoba, es que me voy a romper las uñas, rómpetelas. Pero no dejes de hacer lo que tienes que hacer bueno. Ay, es que yo no. Ay, las mamás como a mí me han hecho eso, ¿no? Ay, mi hijo es varoncito, no va a lavar nada. Ya lo fregaron, lo marcaron para siempre. Y fue horrible. Hermano, todos tenemos la aptitud. No nos hicieron modelitos, trabajadores, flojitos, ociositos. No, Dios nos dio lo bueno. Tenemos todo lo que necesitamos. En otras palabras, estamos equipados para todo, para toda buena obra. Amén.